Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque les tengo algo realmente impactante como dice el título. Sí, impactante. Hoy vamos a sumergirnos en la increíble transformación que ha experimentado mi mano. Ya sé, suena un poco raro, ¿verdad? Pero confíen en mí, es una historia fascinante de dedicación, ciencia y un poquito de locura por mejorar. Durante años he sentido que mi mano, digamos, no estaba a la altura. No era lo suficientemente fuerte, no era lo suficientemente ágil, no era, yo qué sé, no era lo suficientemente ninja. En serio, siempre he admirado la destreza de los pianistas, la fuerza de los escaladores, la precisión de los cirujanos, y sentía que mi mano simplemente no daba la talla. Así que decidí que tenía que hacer algo al respecto. Antes de que piensen que me he vuelto completamente loco y me he puesto implantes biónicos o algo así, tranquilos. No es nada de eso. Aunque la idea de un brazo robótico con un lanzallamas integrado suena tentadora, ¿verdad? No, en realidad, este cambio ha sido el resultado de meses de entrenamiento específico, investigación exhaustiva y, por supuesto, algunos experimentos un poco extraños. Pero antes de que nos adentremos en los detalles de mi viaje transformador, por favor, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este, y además, activar la campanita te asegura no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Así que, dale al botón rojo y únete a la familia. Bien, ahora sí, vamos al lío. La pregunta del millón, ¿cómo he transformado mi mano? Bueno, como mencioné, todo comenzó con una sensación de insatisfacción. Sentía que mi mano era como un Ferrari al que solo le echaban gasolina de baja calidad. Tenía potencial, pero no estaba aprovechándolo al máximo. El primer paso fue la investigación. Me sumergí en libros de anatomía, artículos científicos, foros online, todo lo que pudiera encontrar sobre la función de la mano, los músculos implicados, las técnicas de entrenamiento, todo. Descubrí cosas fascinantes. Por ejemplo, ¿sabían que la mano humana tiene 27 huesos? 27. Es una maravilla de la ingeniería natural. Cada hueso tiene un papel crucial en la movilidad y la precisión, desde los carpos en la muñeca que actúan como una bisagra compleja, hasta las falanges que nos permiten agarrar objetos con delicadeza o fuerza bruta. Entender esta intrincada estructura fue fundamental para diseñar un programa de entrenamiento efectivo y seguro. Una vez que tuve una base sólida de conocimiento, empecé a experimentar. Y cuando digo experimentar, me refiero a cosas raras. Probé con ejercicios de caligrafía zen para mejorar la precisión, ejercicios de malabarismo para la coordinación, incluso intenté aprender a tocar el piano con los pies. La caligrafía zen, con su enfoque en la respiración y la concentración, me ayudó a calmar la mente y a mejorar mi control sobre los movimientos más finos. El malabarismo, por otro lado, fue un desafío constante para mi coordinación mano-ojo y mi capacidad de reacción. Y lo del piano con los pies, digamos que confirmé que la evolución nos colocó las manos en el lugar correcto por una buena razón. Fue un experimento fallido, pero muy divertido. Pero en serio, el núcleo de mi transformación se basó en 3 pilares fundamentales: fuerza, flexibilidad y coordinación. Para la fuerza, empecé con ejercicios básicos de agarre con una pelota de goma. Luego avancé a ejercicios con pesas pequeñas, enfocándome en los músculos del antebrazo y la muñeca. Créanme, al principio era doloroso. Mis músculos gritaban piedad, pero yo seguía adelante poco a poco, aumentando la intensidad gradualmente. No se trata de levantar el peso más grande posible de inmediato. La clave es la progresión gradual, permitiendo que los músculos se adapten y se fortalezcan con el tiempo. Empecé con ejercicios simples como el apretón de la pelota de goma, luego pasé a ejercicios con mancuernas ligeras, enfocándome en movimientos como la flexión y extensión de la muñeca, la pronación y supinación del antebrazo, y el agarre con diferentes tipos de agarre. También experimenté con bandas de resistencia, que ofrecen una resistencia variable a lo largo del movimiento, lo que ayuda a fortalecer los músculos en todo su rango de movimiento. También incorporé ejercicios isométricos, que consisten en mantener una posición fija durante un tiempo determinado. Esto es genial para fortalecer los músculos profundos y mejorar la resistencia. Imaginad que estáis intentando apretar una naranja sin exprimirla, esa tensión constante es un ejercicio isométrico.
Los ejercicios isométricos son excelentes para fortalecer los músculos sin poner demasiada tensión en las articulaciones. Son especialmente útiles para fortalecer los músculos estabilizadores de la muñeca y el antebrazo. Algunos ejemplos de ejercicios isométricos que realicé incluyen: mantener una pesa en una posición fija con la muñeca extendida o flexionada, apretar una pelota de goma con la máxima fuerza posible durante un periodo de tiempo determinado, y realizar ejercicios de agarre estático, como colgarse de una barra durante el mayor tiempo posible. En cuanto a la flexibilidad, me centré en estiramientos suaves y regulares. La clave aquí es la constancia. Estiraba mis dedos, mi muñeca, mi antebrazo varias veces al día, prestando atención a cada sensación, respirando profundamente y evitando forzar la articulación. También descubrí el poder de los baños de agua tibia con sales de Epsom. Relajan los músculos y ayudan a prevenir lesiones. Es como un spa para la mano. La flexibilidad es fundamental para prevenir lesiones y mejorar el rango de movimiento. Dediqué tiempo a estirar cada músculo de la mano, la muñeca y el antebrazo. Estiraba los dedos individualmente, flexionándolos y extendiéndolos, y también realizaba estiramientos para la muñeca, moviéndola en todas las direcciones posibles. También me aseguré de estirar los músculos del antebrazo, ya que están directamente relacionados con la función de la mano. Los baños de agua tibia con sales de Epsom fueron un verdadero salvavidas para relajar los músculos tensos y aliviar el dolor. El magnesio de las sales de Epsom ayuda a reducir la inflamación y a promover la relajación muscular. Y luego está la coordinación. Este fue el pilar más desafiante, pero también el más divertido. Probé con todo tipo de ejercicios, juegos de mesa que requerían precisión, como el Jenga o el Mikado, ejercicios de dibujo con la mano no dominante e incluso aprendí algunos trucos de magia sencillos. La coordinación es la capacidad de realizar movimientos complejos de manera fluida y eficiente. Mejorar la coordinación requirió mucha práctica y paciencia. Los juegos de mesa como el Jenga y el Mikado me ayudaron a mejorar mi precisión y mi control sobre los movimientos más finos. Dibujar con la mano no dominante fue un desafío mental y físico que me obligó a concentrarme en cada movimiento y a desarrollar nuevas conexiones neuronales. Y aprender trucos de magia sencillos fue una forma divertida de mejorar mi destreza y mi coordinación mano-ojo. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue el aprendizaje de un nuevo instrumento, el ukelele. Sí, lo sé, suena un poco aleatorio, pero el ukelele es perfecto para mejorar la coordinación mano-ojo, la destreza de los dedos y la agilidad mental. Además, es súper divertido de tocar. El ukelele es un instrumento pequeño y fácil de aprender, pero requiere una coordinación precisa entre ambas manos. Una mano se encarga de presionar las cuerdas en el mástil, mientras que la otra se encarga de rasguear las cuerdas. Aprender a tocar el ukelele no solo mejoró mi coordinación, sino que también me ayudó a desarrollar mi musicalidad y mi creatividad. Además, es una excelente manera de relajarse y liberar el estrés. Ahora bien, no todo fue un camino de rosas. Hubo momentos de frustración, de dolor, de ganas de tirar la toalla. Hubo días en los que sentía que mi mano se negaba a cooperar, que no avanzaba nada. Pero lo importante es no rendirse. La clave está en la perseverancia, en la disciplina y en la pasión por lo que haces. El proceso de transformación no es lineal. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos en los que te sentirás frustrado y desanimado. Pero lo importante es no perder de vista tu objetivo y seguir adelante, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. La perseverancia, la disciplina y la pasión son los ingredientes clave para el éxito. También es fundamental escuchar a tu cuerpo. Si sientes dolor, no fuerces la máquina. Descansa, recupera y vuelve a intentarlo al día siguiente. No hay que ser un héroe. La idea es mejorar, no lesionarse. El dolor es una señal de que algo no está bien. Ignorar el dolor puede llevar a lesiones graves que te impedirán seguir progresando. Es importante escuchar a tu cuerpo y darle el descanso que necesita para recuperarse. No tengas miedo de tomarte un día libre o de reducir la intensidad de tus entrenamientos si te sientes cansado o dolorido. Además, es importante tener en cuenta que cada persona es diferente. Lo que funciona para mí puede que no funcione para ti. Así que experimenta, adapta las técnicas a tus necesidades y encuentra lo que mejor te sienta. No tengas miedo de probar cosas nuevas y de salir de tu zona de confort.
Cada persona tiene una genética diferente, un historial de lesiones diferente y un estilo de vida diferente. Por lo tanto, es importante adaptar tu programa de entrenamiento a tus necesidades individuales. Experimenta con diferentes técnicas y ejercicios para encontrar lo que mejor te sienta. No tengas miedo de probar cosas nuevas y de salir de tu zona de confort. La clave es encontrar un programa que te motive y que te ayude a alcanzar tus objetivos. Y por supuesto, la alimentación juega un papel fundamental. Asegúrate de llevar una dieta equilibrada y rica en nutrientes que favorezcan la recuperación muscular y la salud de las articulaciones. Bebe mucha agua, consume proteínas, vitaminas y minerales esenciales. Tu mano te lo agradecerá. Una dieta equilibrada es fundamental para la salud de los músculos y las articulaciones. Asegúrate de consumir suficientes proteínas para reparar y construir tejido muscular. Las vitaminas y los minerales son esenciales para la función nerviosa y la salud de las articulaciones. Bebe mucha agua para mantener los músculos hidratados y prevenir lesiones. Evita los alimentos procesados y las bebidas azucaradas, ya que pueden causar inflamación y retrasar la recuperación. Ahora, después de meses de dedicación y esfuerzo, ¿cuáles son los resultados? Bueno, creo que la transformación es evidente. Mi mano es más fuerte, más flexible, más ágil y más coordinada. Puedo hacer cosas que antes me resultaban imposibles. Puedo tocar el ukelele con una fluidez que me sorprende. Puedo abrir frascos apretados con facilidad. Puedo incluso hacer malabares con 3 naranjas. Los resultados hablan por sí solos. Mi mano es mucho más fuerte, flexible, ágil y coordinada que antes. Puedo realizar tareas que antes me resultaban difíciles o imposibles. Puedo tocar el ukelele con mayor facilidad y precisión. Puedo abrir frascos apretados sin esfuerzo. Y puedo incluso hacer malabares con 3 naranjas, aunque todavía necesito un poco más de práctica. Pero más allá de los resultados físicos, lo más importante es el cambio mental. He aprendido a ser más paciente, más disciplinado, más perseverante. He aprendido a creer en mí mismo y en mi capacidad para lograr mis objetivos. Y eso, amigos míos, es un logro mucho más valioso que cualquier transformación física. La transformación física es solo una parte de la historia. Lo más importante es el cambio mental que se produce a lo largo del camino. He aprendido a ser más paciente, disciplinado, perseverante y a creer en mí mismo. Estos son valores que me ayudarán a alcanzar mis objetivos en todas las áreas de mi vida. Así que ahí lo tienen, la historia de mi mano transformada. Espero que este vídeo les haya inspirado a perseguir sus propios sueños, a superar sus propios límites y a creer en su propio potencial. No importa cuáles sean sus objetivos, recuerden que con dedicación, esfuerzo y un poco de locura, todo es posible. Espero que mi historia les haya inspirado a perseguir sus propios sueños y a superar sus propios límites. Recuerden que todo es posible con dedicación, esfuerzo y un poco de locura. No se rindan ante los obstáculos y sigan luchando por lo que quieren. En resumen, recuerden los 3 pilares: fuerza, flexibilidad y coordinación. Investiguen, experimenten, sean constantes, escuchen a su cuerpo y sobre todo diviértanse en el proceso. La transformación no es un destino, sino un viaje. Recuerden los 3 pilares: fuerza, flexibilidad y coordinación. Investiguen, experimenten, sean constantes, escuchen a su cuerpo y sobre todo diviértanse en el proceso. La transformación no es un destino, sino un viaje. Disfruten del proceso y celebren cada pequeño logro. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si es así, por favor, déjenme un comentario abajo contándome qué les ha parecido, si tienen alguna pregunta o si quieren compartir sus propias experiencias de transformación personal. Me encanta leer sus comentarios y aprender de ustedes. Me encanta leer sus comentarios y aprender de ustedes. Sus preguntas y sugerencias me ayudan a mejorar mi contenido y a crear vídeos que sean más útiles y relevantes para ustedes. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les ha gustado este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima.
Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Próximamente les mostraré cómo estoy aplicando estas técnicas a otras partes de mi cuerpo. Prepárense para el proyecto Transformación Total. Hasta la próxima.